6:49, que Sodoma y Gomorra fueron pueblos que desarrollaron el pecado, que practicaron el pecado. Fíjense lo que dice el versículo 50. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. El Señor destruyó a estas dos ciudades a causa del pecado. ¿Y qué es el pecado para nosotros? Todo aquel que comete pecados está violando una ley. Cuando nosotros violamos la ley, estamos cometiendo pecado. Este pueblo violaba la ley que estaba escrita, todo lo que estaba diseñado por Jehová como bueno, como escrito en la ley, como las prohibiciones. Ellos violaron todas estas leyes y a causa de ello vino maldición. Ahora vamos a Levítico en 18:22. Vamos a buscar en Levítico 18:22. Miren que aquí dice en Levítico 18:22, no te echarás con varón como mujer, porque es abominación. Uno de los pecados que cometió esta tierra fue que hombres se acostaran con hombres y mujeres con mujeres. O sea, este pueblo, Sodoma y Gomorra, como uno de sus pecados, practicaban la homosexualidad, la fornicación. Ellos practicaban este tipo de perversiones que eran pecado o son todavía pecado y violatorios de la ley. Ahora quiero que vayamos al libro de Judas, capítulo único, versículo 7. Perdón, Judas 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Podemos ver que a causa de la destrucción que hubo en aquellas tierras, podemos ver nosotros el ejemplo de la ira de Dios. Tenemos o tiene esta sociedad un mal concepto de que Dios es muy bueno y que nunca nos puede hacer pasar por momentos difíciles. No es que Dios fabrica momentos difíciles para nosotros, pero resulta que cuando se aparta la presencia del Santo Espíritu de Dios de nuestras vidas, vienen momentos duros, momentos de aflicción y de quebranto por haber decidido caminar en el pecado. Entonces no es que Dios fabrica esos momentos de destrucción para nuestras vidas, pero sí permite que seamos entregados en manos del enemigo. La palabra dice que Él, cuando el hombre está ciego, lo entrega a una mente reprobada, para que éste ya termine de hundirse, porque es de duro corazón, es de difícil entendimiento a veces para el hombre, que no debe vivir en pecado porque trae maldición. Entonces Dios también se cansa y dice, ya no puedo más, te voy a entregar a ver si zarandeándote te vas a componer. Y entonces nos entrega a una mente reprobada. Vamos nuevamente a Génesis capítulo 13, versículo 13. Y dice la Nueva Versión Internacional: los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Pues una y otra vez se repite en la palabra que los habitantes de Sodoma y de Gomorra cometían una y otra vez pecados contra el Señor. Ahora quiero que vayamos a Génesis capítulo 18. Versículo 16 en adelante. Y está titulado este pasaje de la siguiente manera: Abraham intercede por Sodoma. Abraham, el padre de la fe. Abraham, dice aquí la palabra que intercede, o sea que se constituyó como un intercesor.
le oraba al Señor pidiéndole perdón y pidiéndole por esta tierra. Y empezamos leyendo. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Cuando pude examinar esta palabra, a los varones que hace referencia este versículo son ángeles que Jehová había enviado a esta tierra, a Sodoma y a Gomorra. Dos ángeles que los había personificado en hombres para que pudieran ir a esta tierra. Y dice el versículo 17: y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y él se estaba preguntando, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. O sea, él se estaba diciendo a sí mismo o preguntándose, ¿será que yo le voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer o se lo voy a ocultar? No le iba al Señor a ocultar lo que iba a hacer, los planes que tenía contra Sodoma y Gomorra. Y dice el versículo 19, porque yo sé que mandará a sus hijos a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, el Señor sabía que Abraham era un hombre recto, era un hombre que le gustaba la justicia, que le gustaba el juicio, que le gustaba lo recto, lo bueno, y que era un hombre que para él prevalecía la rectitud. Entonces el Señor confiaba en que Abraham iba a querer hacer lo bueno. Entonces a él le iba a confesar los planes que tenía con Sodoma y con Gomorra. Y dice el versículo 20, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Les voy a explicar mejor estos dos versículos. Jehová le estaba diciendo aquí a Abraham que él había escuchado el clamor que había tenido él por este pueblo, y que el mismo pueblo también estaba intercediendo por ellos mismos, orando, pidiendo por ellos mismos. Pero prácticamente esta era una oportunidad que les estaba dando el Señor a ellos para decir, no estoy arrepentido de corazón, perdóname, porque estoy clamando pero estoy mintiendo. Y entonces el Señor dijo, voy a darles esta oportunidad, vamos a ver cómo se comportan ellos. Si me están mintiendo, yo me voy a dar cuenta, porque aquí dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. O sea, él dijo, yo estoy sentado en mi trono, pero yo voy a descender, yo voy a ver si de verdad ellos están clamando, y están clamando conforme a su arrepentimiento, a su actitud. Y si es lo contrario, yo me voy a dar cuenta. Asimismo nosotros, cuando a veces alguien nos dice que está arrepentido, pero nosotros vemos, o el Señor ve, que las actitudes son las mismas, entonces nosotros decimos, no hay un arrepentimiento genuino, lo hay de la boca para afuera. Entonces eso era lo que el Señor quería comprobar con esta tierra. Y entonces él le decía a Abraham que le iba a descender a comprobar si realmente este pueblo estaba clamando y arrepintiéndose de corazón, o realmente estaban haciéndolo por un interés, por el interés de que él no descendiera con ira sobre esta tierra. Entonces dice la palabra, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Fíjense que estos dos ángeles partieron hacia Sodoma y Gomorra, pero Abraham se quedó con la presencia del Señor, se quedó con Jehová y empezó a entablar en ese momento una conversación con él. Me imagino que empezó a confrontarlo y a decirle, Señor, vas a destruir también a los justos. Yo me imagino que ese tiempo fue un tiempo de desesperación para Abraham, como para muchos de nosotros. Lo digo por mí, que no todos son cristianos en mi casa. Yo a veces le digo, Señor, por lo menos ten misericordia de mí, que te he buscado. Porque ellos no son justos delante de ti, pero yo lo soy. Hago lo posible por serlo. Entonces,
Yo me imagino que este tiempo en el que Abraham tuvo esta conversación con el Señor fue un tiempo de desesperación. Señor, ten cuidado con lo que vas a hacer. Por lo menos allí debe haber gente justa. Y entonces el Señor lo escucha y dice a Abraham: quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Abraham sabía que había muy poca gente justa. Le estaba dando un número, le estaba diciendo por lo menos 50 justos. Y dice el versículo 25: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío. Él le estaba recordando al Señor que debía de tener misericordia por aquellos que eran justos, por aquellos que hacían lo bueno, por aquellos que no violaban la ley. Entonces, no hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Abraham estaba confrontando al Señor. Prácticamente le estaba diciendo: si tú eres bueno y tú eres justo, yo no creo que tú vayas a hacer esto. Y yo creo que todos nosotros hemos tenido por lo menos un minuto con el Señor en el que le hemos dicho algo así. Yo lo he hecho. Señor, si yo me estoy portando bien, yo no creo que ha de suceder esto. No lo creo, porque tú eres un Dios bueno y cumples lo que dice tu palabra. Entonces respondió Jehová. Él le respondió. Él respondió a la pregunta que tenía Abraham. Y dijo: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Fíjense lo bueno y lo misericordioso que es el Señor. Esta tierra era grande. No dice la palabra cuántos habitantes habían en Sodoma y en Gomorra, pero él estaba diciendo que si había un número de habitantes justos y dignos de perdonar, pues él no lo iba a hacer. Él no iba a acabar con el pueblo bueno. Él los iba a perdonar a todos a causa de los justos. Y dice el versículo 27: y Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás si hallaran allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Iba bajando el número a Abraham. Primero le dijo que si habían 50, después le dijo que si habían 40. Yo me imagino que Abraham estaba muy informado y sabía que este pueblo estaba lleno de pecadores y que habían muy pocos contados los que eran justos. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor si hablare. Quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaren allí 20, no la destruiré. Respondió: por amor a los 20. Ya íbamos por 20, de 50 ya íbamos por 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10, no la destruiré. Respondió: por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Podemos ver aquí cómo Abraham enfrentó al Señor. Tuvo una, no podemos decir contienda, pero sí una conversación donde lo confronta y le dice: Señor, si tú eres bueno, Señor, si tú eres misericordioso, si tú eres justo, si tú eres el dueño de la justicia, el dueño de la verdad, si tú amas la verdad, tú amas a los rectos, no puedes destruir a una tierra completa habiendo dentro de ella personas justas. Y el Señor le estaba diciendo: ciertamente, lo puedo hacer. Abraham fue muy inteligente y hábil, habilidoso. Él sabía que el Señor habría de cumplir sus valores, sus principios. Y uno de los principios es la justicia. Entonces el Señor le dijo: ciertamente es así. No puedo destruirlos. Entonces el Señor verificó el arrepentimiento de los hombres en ese tiempo, igual como hoy en día lo verifica en cada uno de nosotros. Hay gente que le pide perdón al Señor, busca al Señor y se arrepiente delante de los hombres para tener
la benevolencia de los hombres, mas no de Dios, o cree que perdonando y no examinando su corazón, examinando de que verdaderamente está arrepentido, va a ser agradable al Señor. Pero el Señor sabe lo que nosotros sentimos, y Él sabe que cuando le decimos perdón, pero no viene desde el corazón, o no hay un arrepentimiento genuino, absolutamente nada va a pasar. Vamos a seguir viviendo la vida que antes llevábamos. Entonces es importante que además de que haya arrepentimiento, haya también un arrepentimiento pero genuino, donde le podamos poner fin al pecado en nuestras vidas. Porque si nos arrepentimos en la mañana y en la tarde cometemos el mismo pecado en el cual somos débiles, entonces nada ha pasado, no ha habido un arrepentimiento. Puede ser que haya habido como que un remordimiento de que estamos pecando, de que lo estamos haciendo mal, pero no hay un arrepentimiento genuino, porque el arrepentimiento trae conversión. El arrepentimiento trae una transformación a nuestras vidas. Y el Señor sabía que este pueblo pecador no habría de arrepentirse. Dice además la palabra que esta gente era de un corazón muy duro, pues ellos, además de ser practicantes de la homosexualidad, practicaban la fornicación, el falso arrepentimiento, la poca hospitalidad, no eran solidarios, no respetaban la ley, estaban sumergidos en una cantidad de pecados innumerables. Todo esto le desagradaba al Señor. Ellos vivieron conforme a lo que no le gustaba a Dios. Ellos vivieron conforme a lo que el Señor aborrecía. No respetaron lo que a Dios le agradaba. Nos vamos ahora al capítulo 19 de Génesis. Dice, destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y dice el versículo 1: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó en el suelo. Lot era un hombre de Dios y sabía que estos enviados los reconoció, sabía que venían de parte del Señor. Inmediatamente, es como cuando nosotros estamos enfrente de un ungido de Dios, de un pastor, de un hombre que conoce de la palabra, de un hombre justo. Sabemos por sus frutos, por su palabra, la forma como habla, cómo se viste, cómo camina. Él lo reconoció y dice la palabra que se rindió delante de ellos, se inclinó. Y dice el versículo 2, y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y te hospedéis. Lavaréis vuestros pies y por la mañana levantaréis y seguiréis vuestro camino. Lot invitó a estos ángeles a su casa. Él quería darles hospitalidad, quería atenderlos, quería lavarles los pies, quería darles de comer, porque él sabía que estos ángeles eran enviados del Señor. Y ellos respondieron: no, porque en la calle nos quedaremos esta noche. Ellos habían venido a cumplir una comisión que el Señor les había mandado hacer. Ellos habían venido a traer destrucción sobre este pueblo por el duro corazón que tenían. Y él le porfiaba, dice la palabra en el versículo 3, mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Lot insistió tanto que se llevó a estos ángeles a su casa. Les brindó hospitalidad, les dio comida, les dio bebida. Me imagino que se bañaron, se pusieron cómodos en la casa de Lot. Y dice el versículo 4, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y aquí empiezan los problemas. Además de que este pueblo de Sodoma y Gomorra eran pecadores, estaban ahora levantándose contra los ungidos del Señor, contra los enviados del Señor. Imagínense, estaban alrededor de la casa de Lot porque querían atacar a aquellos enviados, a aquellos ángeles que estaban hospedados en la casa de Lot. Y dice la palabra que estaba todo el pueblo alrededor de la casa de Lot. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Yo estoy segura que lo que no querían ellos era conocerlos. Querían hacer mucho más allá. Los querían matar, maltratar, en fin. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad.
Lot les estaba pidiendo que no hicieran nada malo en contra de estos ángeles, porque él sabía que eran enviados del Señor y que iba a pasar muchas cosas malas si ellos iban a actuar en contra de estos ángeles que habían sido enviados por el Señor. Y dice el versículo 8: he aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Él estaba preocupado porque él tenía 2 hijas adolescentes, jóvenes, que todavía no se habían casado, estaban muy jóvenes. Y él quería tal vez evitar muerte, evitar desgracia en su casa. Y haced de ellas con bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Fíjense lo que dice Lot aquí: haced de ellas como bien os pareciere. O sea, Dios, a Lot les podía entregar a sus hijas, las estaba dando como que yo prefiero resguardar a estos hombres que vienen de parte del Señor. Si tengo que entregar a mis hijas, las entrego. No quiero problemas, pero no me queda más nada que hacer. Entonces él les pidió que no le hicieran nada a estos hombres, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Ellos estaban alrededor de la casa. Y ellos le respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. O sea, ellos le estaban diciendo a Lot que tú no eres de aquí y vienes a decir lo que se va a hacer o cómo se va a hacer. Eso era lo que le estaban diciendo. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. ¿Vieron cómo es el poder de Dios? Estos hombres malvados, pecadores, de corazón duro, tenían el plan de matar, de darle muerte, hacerle daño a los ángeles enviados por el Señor. Pero en ese intento, el Señor les da permiso a los ángeles para que actúen contra estos hombres. Y dice la palabra que desde el más joven, desde el más pequeño, hasta el más viejo, todos los que estaban alrededor quedaron ciegos, no pudieron ver más nunca. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Estos ángeles ya estaban preparados para darle fin, para destruir a Sodoma y a Gomorra. Pero como ellos sabían que Lot y la familia de Lot eran personas justas en esa tierra, ellos les estaban pidiendo a Lot que abandonara esta tierra y dejara su casa para que él pudiera ser salvo, para que él pudiera ir a otro lugar donde pudiera estar bien, porque ya ellos tenían conocimiento de que esta tierra iba a ser completamente destruida y el que estuviera dentro de este territorio también iba a ser muerto. Pues, ¿qué creen ustedes? Lot se fue. Él habla con sus yernos, dice el versículo 14. Habló con sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Muchas veces nosotros decimos cosas que el Señor nos ha dicho y la gente se burla. Lo que está loco, no sabe lo que está diciendo, está equivocado, tiene que tomar pastillas, tiene que ir al psiquiatra. Entonces dice el versículo 15 que al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer, tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Los ángeles se encargaron de ayudar, de apresurar y de llevar a Lot fuera de Sodoma y Gomorra para que él pudiera ser salvo, él y su casa. Y cuando los hubieron llevado fuera, dice el versículo 17, dijeron: escapa por tu vida y no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera.
He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, y dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de la cual has hablado. Date prisa y escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Zoar fue el lugar donde Lot se fue para poder estar a salvo, y estos ángeles esperaron que Lot llegara a esta ciudad para ellos poder empezar a hacer el trabajo de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, que era la tarea que el Señor les había puesto. Y dice el versículo 23, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar, o sea, llegó al amanecer. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Y en este versículo 26, muy importante, fíjense lo que hizo la mujer de Lot. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Yo este versículo lo comparo con el cristiano que ha sido convertido, conoce de la palabra, se enamora del Señor, camina con el Señor, se convierte en un ungido del Señor, le cree al Señor, pero llega un momento de su vida que se regresa al mundo. Y en ese intento por devolverse al mundo y poder saborear los placeres de la carne, se pueden convertir en estatua de sal. Y no quiero con esto venir a asustar a nadie. En estos días le decía a unos jóvenes, a los amiguitos de mi hijo, que yo no les deseaba mal, pero que yo les deseaba que pudieran conocer el infierno como yo lo conocí. Y ellos me miraron así, como quedaron perplejos. Y ellos me decían: ¿por qué nos dice eso? Y yo les dije: bueno, porque si tuvieran la oportunidad de conocer el infierno aquí, en esta tierra, como yo lo conocí, les aseguro que no se devolverían más nunca para el mundo. Y sería buenísimo, porque el temor de Dios se despierta tanto en nosotros cuando tenemos la oportunidad de conocer ese mundo espiritual. No nos vamos a querer devolver nunca. Y cuando queramos tener la mínima idea o las ganas de querer devolvernos, va a haber la voz del Espíritu Santo diciéndonos: recuerda de dónde te saqué, recuerda de dónde yo te recuperé, recuerda cuando aquellos demonios no te dejaban dormir y tampoco te dejaban comer, pero tampoco te dejaban caminar. Yo de allí te saqué. Conocí muchos demonios y por eso yo les daba a ellos este consejo. Un poco duro a esa edad poderles predicar de esa manera, pero yo quería que ellos entendieran que el quebranto es más fácil decirlo que vivirlo. Cada minuto y cada segundo se extiende por un siglo cuando se vive en opresión. Y no lo digo porque me lo contaron, no lo digo porque lo leí en la palabra, lo viví en carne propia, y puedo saber cuando leo en la palabra que hablan que vivía oprimido, que estaba perturbado. Yo sé a lo que se refiere porque yo lo viví. Y estuve un largo tiempo en ese lugar, y no es que no hice nada para salir de ahí. Por supuesto que sí, pero el Señor me permitió estar en ese tiempo, en el tiempo en el que yo necesitaba estar allí para poderme decir: ya hoy te hago libre, ya te voy a dejar tranquila, ya fue suficiente, porque estoy convencido que no te vas a devolver para el mundo, que no vas a hacer lo que hizo la mujer de Lot, porque en ese intento de devolvernos al mundo nos podemos convertir en estatua de sal, y no precisamente de sal es lo que estoy hablando. Entonces el ser humano es de corazón duro, es incrédulo, cree que porque Dios es bueno puede jugar con Él y estirar. Nosotros queremos estirar la misericordia de Dios. Y en estos días yo le decía a un primo que ha pasado por mucho quebranto: algo bueno iba a hacer el Señor contigo, porque has pasado por mucho dolor, y no precisamente porque Dios es malo, sino porque ha tomado muchas malas decisiones en su vida que lo han llevado a vivir como está, levantándose otra vez, buscando del Señor y descubriendo el propósito para el cual ha sido creado y llamado.
pero por haberse salido de ese propósito, ha tenido que pasar 2 veces por la cárcel, ha tenido que perder a su mamá estando encarcelado, ha tenido que perder su matrimonio y ver a su esposa con otro hombre, ha tenido que perder a su hijo y verlo a través de un teléfono porque está en un país donde él no puede entrar. Todas esas situaciones han venido a causa de que él miró hacia atrás. La primera vez cuando estuvo en la cárcel, el Señor lo sacó de allí, lo libró de la cárcel, lo libró de la muerte, lo libró de la enfermedad. Y cuando él salió de la cárcel, a medida que fue teniendo contacto con el mundo, se fue enamorando del mundo, hizo como Lot, como la mujer de Lot, miró hacia atrás y ya casi que se convierte en estatua de sal. Dios ha tenido misericordia. Hoy vengo a predicarles para que, si en algún espacio de sus corazones o de sus mentes ha habido desánimo o ha habido esa intención de que el Señor no me ha respondido, ¿será que me devuelvo? ¿O será que no voy más para la iglesia? No tengo ganas de leer la Biblia. Hoy no voy a orar porque estoy cansada. A todos nos pasa eso, porque la carne es así de malvada. La carne es así de mentirosa. La carne siempre nos va a decir, estás esperando mucho tiempo, Dios no te va a querer responder. Pero entonces tenemos que recordar, tan bueno ha sido Dios, que todos los días me da una respuesta. Todos los días me responde a mis peticiones. Cuando me levanto en la mañana y puedo ver el primer rayo de sol, ya me está haciendo el primer milagro. Y a veces decimos, es que yo tengo mucho tiempo esperando. Hay gente que no tiene tiempo ni para esperar. Hay gente que está muriendo en un hospital y ya no pueden orar porque tienen un tubo en la garganta. Y nosotros podemos todavía orar. Podemos irnos caminando a nuestra casa. Cuando yo me estaba muriendo, yo decía, Señor, dame fuerza, dame vida, yo quiero caminar, yo quiero poder hablar bien, quiero poder respirar bien. Pero no entiendo por qué nosotros los seres humanos tenemos que pasar primero por el dolor y el quebranto para poder entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Sería buenísimo que pudiéramos llegar a los pies de Cristo y poder cumplir ese propósito y no mirar hacia atrás como hizo la mujer de Lot, pero sin tener que pasar por sumergirnos nuevamente en el pecado y conocer del mundo. Sería buenísimo. Pero no convenzo yo, convence el Espíritu Santo. De todas maneras les voy a decir que estar en el infierno me sirvió para saber que lo que dice la palabra es verdad. Hay una parte de la palabra, creo que está en Apocalipsis, que dice que cuando las personas estén en ese otro lugar donde van a estar, los que nos vamos con Cristo vamos a estar en el paraíso, pero los que se van con el enemigo se van a ese infierno. Dice la palabra que se van a querer morir y no van a poder. Y yo recuerdo que cuando yo viví eso en carne propia, yo decía, Señor, yo estoy aguantando y soportando esto por ti, pero yo no quiero estar en ese infierno. Si yo lo viví aquí y nada más fue un tiempo, ¿cómo serán aquellos que van a vivir ese quebranto por el resto de sus vidas? Porque es en la eternidad, es para siempre. Entonces estamos aquí un tiempo de visita, un tiempo que es sumamente corto, porque ya la mayoría de las personas no llegan a los 100. Y suponiendo de que llegáramos a los 100 años, la eternidad se queda corta al lado de los 100 años. 100 años no es nada para la eternidad. Entonces tenemos que preparar nuestro camino a la salvación, nuestro camino a la eternidad, más que como estamos viviendo en esta tierra. No importa que el vecino te diga, allá va otra vez ella, a perder el tiempo en el ayuno. Yo prefiero invertir un tiempo en el ayuno que sentarme a hablar cosas que no debo con el vecino, o prefiero invertir mi dinero en la ofrenda a que tener que dárselo a alguien. Yo no sé si lo va a usar para bien o mal. Yo prefiero servirle a Cristo, ir anotando cosas buenas en ese libro, para que cuando estemos en la puerta, en ese día del juicio final, entonces no vaya yo a tener que pensar o dudar si voy a entrar o me voy a quedar afuera. O como en estos días me decía alguna persona, es que mi ex esposo ha hecho más cosas malas que yo. Y yo le dije, pero es que eso es algo que no deberías ni de decir, porque cuando estemos en esa puerta, en la puerta del cielo, el Señor no le va a preguntar a ella lo que hizo el esposo,
Le va a preguntar a ella lo que hiciste tú. Pero es que él cometió 27 pecados y yo cometí 13. A mí no me interesan los de él. Eso es un asunto que yo tengo que resolver con él, no contigo. Y ella aún no está preparada para recibir esa palabra. Yo le dije, tienes que perdonarlo, continuar adelante y dejar el pecado a un lado. Hay mucha gente que no está preparada para escuchar eso. Yo lo escuchaba, pero no lo ponía en práctica. Cuando me daban la palabra, siempre recuerdo a aquella mujer que me dijo, vas a buscar a Dios cuando llegue el peor momento de tu vida. Y ese momento llegó. Entonces, dice la palabra que el Señor destruyó a Sodoma y Gomorra y fue con azufre y fuego, que no quede duda que el infierno existe. Azufre y fuego, dice el versículo 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Pues la mujer de Lot ya sabemos que se convirtió en sal. Dice el versículo 29, así cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción a las ciudades donde Lot estaba. Bueno, podemos ver que aunque nosotros podamos estar en este mundo que está contaminado y lleno de pecado, el Señor siempre nos va a tener a un lado, aparte, apartados de cualquier obra de destrucción, de cualquier manifestación de ira que Él pueda tener a causa de tanto pecado que hay en el mundo. Está completamente contaminado. Entonces hoy, como buena intercesora, quiero orar por todas las personas que en algún momento han querido devolverse, como la mujer de Lot, para que el Señor nos dé fortaleza y podamos continuar hacia adelante y no mirar hacia atrás, porque el pasado es lo que está detrás de nosotros y el futuro es lo que viene. Importa el presente, el ahora, importa el arrepentimiento de ahora y lo que viene en el futuro. Padre, en el nombre de Jesús, yo presento delante de ti, Señor, a esta congregación, a cada uno de los que hemos venido a glorificarte y a exaltar tu palabra, a adorarte, Señor. Toca los corazones y las mentes, Padre amado, que toda cautividad, que toda obra de engaño, de destrucción que se esté gestando en sus mentes, para apartarlos de tu gran amor y de tu presencia, ahora sea destruida en el nombre de Jesús. Que todos los planes que ha tenido el enemigo diseñados para hacerlos mirar hacia atrás y convertirlos en sal, ahora caigan por tierra en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo que tiene poder esté sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias, y levántalos como llamas encendidas en la oración, para que puedan velar, para que puedan vigilar, para que puedan interceder por sus familias y por toda su descendencia. Yo decreto que como antorchas encendidas, ahora tú los despiertas. Que la sangre de Cristo que tiene poder traiga entendimiento, discernimiento, ciencia a sus vidas. En el nombre de Jesús, bendícelos en gran manera y prospéralos. Que todo el propósito que tú has tenido para cada uno de nosotros sea revelado y puesto por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén.